vociferando regaños moralistas, hinchados de triunfalismo por hacer nada. Estas misiones de búsquedas molestan a los cárteles del crimen. Nos dicen que dejemos de hacer esto porque nos va a pasar lo mismo, que algún día nos van a encontrar en una fosa. Tenemos mucho miedo, pero es más grande el amor, es más grande la incertidumbre por saber dónde están los nuestros. Mirna Medina. El amedrentamiento es otra realidad que viven quienes participan en búsquedas de personas desaparecidas. No resulta lo mismo salir a buscar desaparecidos de varias décadas atrás y en zonas un tanto arqueológicas como en otros países, o buscar con todo el equipo de profesionales y resguardadas por corporaciones de seguridad. Acá la zona está caliente. A veces ciertamente está tranquilo, pero la verdad es que ya no se sabe a quién temerle. El siguiente texto es un fragmento del libro Nadie detiene el amor, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2020. Mirna Medina narra su propia historia. Hasta entonces sabíamos que las desapariciones ocurrían, pero nadie se atrevía a exponerlas. De modo que cuando apareció la foto de Roberto en los medios, algunas mamás empezaron a ponerse en contacto conmigo, porque ellas estaban viviendo la misma situación. Éramos como 6 señoras que empezamos a compartir información sobre cómo habían pasado las cosas y nos poníamos de acuerdo para salir a buscarlos. Un día andaba yo en una gasolinera y se me acercó un borrachito. Me dijo que él sabía que los muchachos que secuestraban los estaban enterrando por las orillas del pueblo. Ese mismo jueves 17 de julio empezamos a buscar el señor y yo, y lo seguimos haciendo por un buen tiempo. Cuando llegábamos al terreno señalado, él se iba por un lado y yo por el otro con mis hermanas y mis conocidas, que me apoyaron mucho durante los primeros días de búsqueda. Recorríamos las orillas de los canales, caminábamos rodeando el río, atravesábamos los lotes baldíos y explorábamos cualquier terreno en el que pudiera estar. Como a Robertito se lo llevaron en una camioneta negra, me la pasaba buscando carros similares, y donde veía uno, ahí me paraba a buscar. Pasé más o menos 3 meses sin dormir o durmiendo muy mal. Mi vida era buscarlo noche y día. Al mismo tiempo su papá empezó a moverse con jefes de plaza y les ofrecía dinero para que le ayudaran a encontrarlo. Encontramos la primera fosa el 19 de julio de 2014, detrás del panteón de Mochicahui. Esa vez hallamos 5 cuerpos. Durante la exhumación se acercó Chacha, que tenía a su hijo Román desaparecido desde hacía unos meses. Me sorprendió porque yo la conocía desde hacía años, pero no sabía que su hijo estaba desaparecido. Es curioso, uno no piensa en estas cosas hasta que le pasan. Yo, por ejemplo, creía que esto solo le pasaba a la gente mala y que a mí nunca me iba a pasar, pues vivía en una burbuja. Cuando encontramos los cuerpos llamé a la procuraduría para que fueran a hacer el levantamiento, pero me dijeron que con la lluvia no podían ir. Así que me quedé a dormir en el lugar para asegurarme de que no iban a moverlos. Llegaron a las 11 de la mañana del día siguiente y estuvimos ahí hasta la noche, cuando los exhumaron a todos. Esa primera vez que vi una fosa, algo se me quedó en el cuerpo, un horror que nunca se me ha quitado. Las primeras buscadoras que nos juntamos vimos Yaya, Reina, Serna, Carla Gómez, Lucy Soto y yo. Empezamos a subir fotos a Facebook de nuestros hijos y el 12 de septiembre de 2014 hicimos nuestra primera marcha. Llegaron alrededor de 25 mujeres porque hicimos una convocatoria a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Ese día contamos entre todos 34 casos, porque había familias en donde habían desaparecido 2 o 3 personas. Fue una marcha muy triste. Íbamos cargando las fotos de nuestros plebes y pedíamos a gritos que nos
su laboratorio de genética y mandaba todo a la Ciudad de México, lo que hacía mucho menos eficiente el proceso. El 17 de septiembre nos reunimos por primera vez con el Procurador General del Estado en sus oficinas. No quería que lleváramos prensa, pero nosotras insistimos y metimos a los periodistas con nosotras. Presentamos una a una los casos y algunas madres empezaron a señalar al comandante Amarillas, que estaba en la reunión, diciendo que él sabía dónde estaban sus hijos, porque él era el responsable de esas desapariciones. Éramos como 30 mujeres y saliendo de la reunión decidí hacer un grupo de WhatsApp para comunicarnos. Le puse desaparecidos del fuerte. También creé un grupo de Facebook en el que empecé a recibir muchas fotos y mensajes de gente de todo el país buscando a sus desaparecidos. Y por supuesto también mensajes de gente que se aprovecha del dolor ajeno. Se aprovechaban extorsionándonos o dándonos información falsa. Fui varias veces a buscar a Roberto a otros estados porque me decían que andaba por allá. Y gastamos mucho dinero con gente que supuestamente nos quería ayudar. El 17 de noviembre de 2014 nos volvimos a juntar para hacer una manifestación en apoyo a la maestra Rosa Elia Vázquez, que ya cumplía un año buscando a su hijo. Un mes después, justo el 17 de diciembre, conocí al periodista Javier Valdés, al que desvivirían 3 años después. Esa vez Javier y yo nos encontramos en un café a conversar. Me dio consejos sobre cómo tratar con los periodistas y con el gobierno. Era mi Pepe Grillo, mi conciencia. Fue él quien nos bautizó como las rastreadoras. Nosotras sabíamos que gran parte de las desapariciones ocurridas en el norte de Sinaloa eran cometidas por policías, por lo que exigimos al gobierno que les quitara las capuchas, porque no podíamos verles la cara cuando hacían operativos. Con la cara de trapo, no podíamos saber quiénes estaban llevando a los muchachos y sabíamos también que las cabezas de la policía y de seguridad pública trabajan para el crimen organizado. Eso nos ha quedado claro desde el inicio, aunque insistan en negarlo. El 25 de mayo de 2015 fuimos por primera vez a la Ciudad de México, invitadas por la red Enlaces Nacionales, y nos conocimos con compañeras y compañeros de todo el país. Invitadas por la red de Enlaces Nacionales y nos conocimos con compañeras y compañeros de todo el país. Después tuvimos una reunión con las cabezas de la Procuraduría General de la República y de Províctima, que nos atendieron y tomaron nuestra declaración abriéndonos expedientes federales. Era la primera vez que iba a Ciudad de México y que asistía a reuniones de ese tipo, así que aproveché para pedir a las autoridades que vinieran a Sinaloa y atendieran a las familias. Logramos que vinieran el 24 de julio de 2015 y unos días después mandaron a unos ministerios públicos federales para que levantaran denuncias a un total de 60 familias. 60. Dios mío. Quienes alcanzamos a poner denuncia federal empezamos a ser atendidas por los psicólogos de Províctima y recibimos apoyos de despensa, salud y otras cosas. En mi caso particular, los investigadores de la PGR empezaron a venir para avanzar en la búsqueda de Roberto. Pero como tenía la intención de esculcar en donde no debían, empezaron a llegarme amenazas. Un día que andaban los agentes ministerios públicos investigando mi caso aquí en Los Mochis, recibí una llamada de un hombre que me pedía que me reuniera con él porque me iba a decir dónde estaba Roberto, pero me pidió que fuera
cosas que eran de nuestros hijos desaparecidos. Por suerte, encontré a mi hijo Roberto justo 3 años después de que me lo desaparecieran el 14 de julio de 2017, en un cerro en las inmediaciones de Ocolome, el Fuerte. Desde que llegué al lugar, sentí que mi hijo estaba conmigo, y al encontrar los primeros huesos, no tuve duda de que era él. Vi sus calcetines y unos pedazos de la mercancía que vendía. Sentí también su aroma, su esencia. Mis compañeras me dieron mucho apoyo ese día y buscaron como nunca, hasta que logramos reunir todos los restos que estaban dispersos por el cerro. Yo, que hasta ese momento presumía que la desaparición en Sinaloa era en comparación con otros estados menos perversa, porque encontrábamos a nuestros hijos completos. Encontré a mi hijo en pedacitos. En septiembre regresé al lugar a recuperar lo que pudiera haberse quedado el día de la exhumación. No quería que quedara ni una uña de mi hijo en ese lugar. Pero parece una mala jugada del destino que a pesar de todo el esfuerzo mi hijo no haya sido recuperado completo. Fue el número 93 de los cuerpos recuperados por las buscadoras. Ese día murió mi esperanza de encontrarlo vivo, pero también descansé porque finalmente le cumplí la promesa de encontrarlo. Desde entonces uso la playera verde que comparto con mis compañeras que también han encontrado a los suyos y que lleva la leyenda promesa cumplida. Como se hace camino al andar, se hace camino también al acompañar y compartir. Como a contraluz, aparecen pensamientos del pánico. ¿Y si ahorita llegan y nos desviven aquí? El 22 de mayo de 2019, las rastreadoras buscaron en Jaguara 2, un ejido localizado en el Fuerte de Sinaloa, muy cerca de la frontera del estado con Sonora. En esa jornada de búsqueda encontraron un nuevo tesoro junto a un canal de desagüe, justo después de un puente en un camino de terracería. La experiencia le ha enseñado a Mirna que los drenes o canales ubicados a pocos kilómetros de las comunidades son utilizados para dejar los restos humanos. Ellas se pusieron contentas por la osamenta que localizaron, pues cuenta con el cráneo, la dentadura y los dos fémures, lo que permitió su identificación de una manera más rápida. Las oraciones de esa familia cesaron cuando les fueron entregados los restos. Significó una redignificación para su ser amado. En 8 años de incansable búsqueda, las rastreadoras de El Fuerte han encontrado 350 tesoros. Y gracias a su tenacidad y terquedad, 186 de ellos han vuelto a casa. Binomio canino. Belinda Light Aguilar Aro formó parte de la unidad especial
Las búsquedas fueron intensas, a campo abierto, extenuantes, duraban todo el día entre la distancia del ir y venir, a veces 3 veces por semana. Se desplazaban desde la capital del estado, Culiacán, hacia el norte, un trayecto de 3 horas de camino o más. Las rastreadoras tenían puntos para examinar, pero al llegar primero se debía atravesar el lugar, evaluar si no hay factores de riesgo tanto para las personas como para los perros. Hubo lugares en que fue necesario mandar despejar el área para entrar a trabajar al día siguiente. Sitios desérticos con cactus y otras plantas espinosas, zonas pantanosas y enmontadas. Contar con el apoyo de la unidad Binomio Canino es una gran ventaja. Los grupos de búsqueda salen a su suerte, la mayoría conformados solo por mujeres. Salen, exploran y excavan. Su desesperación las lleva a tal urgencia que realizan un gran esfuerzo físico bajo altas temperaturas en lugares donde no hay hospitales ni centros de atención a la salud cerca. Es común que sufran deshidratación. El golpe de calor es otra amenaza. Deben cuidar el tiempo de exposición al calor y al sol, aunque quieran avanzar o escarbar más, no pueden. La agente Belinda Aguilar reconoce que con temperaturas tan elevadas que promedian en estas zonas, ni los perros pueden trabajar mucho, ni las personas. Le consta que se han desfallecido varias a causa del calor. Es por ello que en esas búsquedas organizadas en conjunto, autoridades y colectivos las acompañaba un paramédico para atender cualquier emergencia. Belinda ha sido trastocada por las experiencias de su trabajo. Desde que se introdujo en la especialidad de búsqueda de restos humanos, ha cambiado su vida. En lo personal y en lo profesional, se capacitó para la búsqueda de narcóticos y otras sustancias. Nunca imaginó que se dedicaría a encontrar seres humanos que están desaparecidos y los descubren en una fosa clandestina. Ver a los familiares de las víctimas clamando por ayuda, poniendo toda la esperanza en su trabajo como agente especializada, es algo que se siente como un compromiso bastante fuerte. Esa presión le llega al corazón y al alma. Escuchar a esas mujeres llorar y suplicar que encuentre a su familiar y compartir esas experiencias con ellas ha sido muy intenso. Sin embargo, Belinda se dice sentirse satisfecha de brindar soporte a estas familias, víctimas de una situación tan complicada. Con los pies en la tierra y buen tacto, sabe que no puede dar promesas falsas. Situada en la realidad, hace su contribución lo mejor que puede con los recursos a su alcance. Una historia que dejó huella en Belinda sucedió en Naomi, Sinaloa. Acudieron a un terreno, lo examinaron, se distribuyeron en grupos, unas allá, otras acá. No encontraron nada. Casi estaban por retirarse cuando la gente insistió en recorrer con el perro unas áreas que le faltaban. Era un espacio en medio de 2 parcelas. Al caminar sobre él, el perro se mostró inquieto. Ella interpretó que algo andaba allí. Como conoce bien al canino y le ha entrenado, sabe reconocer las señales. Este empezó a olfatear con insistencia y a rascar la tierra. Le pidió a uno de los familiares que limpiara el lugar. Ya despejado de maleza y monte. Entraron entonces. El can hizo un marcaje positivo más claro, así que empezaron a escarbar. Y a unos decímetros bajo tierra encontraron una prenda. Belinda se acercó para ver qué era, seguida de las rastreadoras. De pronto, una de ellas gritó estruendosamente: «¡Mi hija es mi hija!». «Hija, hija», corrió la mujer despavorida sin control. 2 compañeros agentes le alcanzaron, intentaron calmarla. Belinda solo vio un pedazo pequeño de tela estampada tipo leopardo. Los responsables de la excavación continuaron con mayor prisa. Y sí, encontraron los restos de una muchacha con una blusa de esa tela. Tenía más de 1 año de desaparecida. Su mamá la sintió en cuanto vio aquel trozo de tela.
oficina de guardia del gobernador y nadie respondió. Le pareció extraño porque en esa oficina las 24 horas había gente. Insistió llamando. Tiempo después le dijeron que su esposo no estaba, que andaba de comisión. Marta volvió a sentir lo inusual. Jesús no le avisó que iba a salir. Le pareció muy titubeante la voz de la persona que le contestó. Más tarde leería en el periódico que 6 escoltas y el mismo gobernador fueron trasladados a la 9ª zona militar. Marta acudió a la casa de gobierno buscando al jefe de seguridad para que le diera explicación, pero no encontró respuesta. De nuevo, en la prensa leyó que otros agentes de la policía habían desaparecido también en la misma fecha. Los días pasaron. Como a Marta nadie le daba razón, ella decidió dar seguimiento a las notas periodísticas y se apersonó en cada uno de los domicilios de las esposas de los compañeros de su esposo, en las familias de los otros agentes de seguridad involucrados. Buscaron en la policía, en la 9ª zona militar, en la oficina del gobernador. Nadie les daba información alguna. Extraoficialmente se enteraron que los militares los habían detenido. También supieron que el gobernador ya había regresado a su despacho. Juntas solicitaron audiencia con él. Primero no las quería recibir. Luego de 10 o más les atendió y corroboró la información. Los militares los tenían. Manifestó que era un asunto fuera del alcance de sus manos. Que el general Ricardo Cervantes García Rojas, responsable de la zona, tenía un problema personal contra el gobernador. Le atribuía la desvivición
desvivir y desaparecer a militares de la izquierda política durante la década de los 70 en México. Lo hace porque es una forma de renombrar los delitos cometidos. No hay perdón ni olvido porque no hay castigo. 7 presidentes han pasado sin ninguna diferencia. Andrés Manuel López Obrador, el octavo, anunció la creación de un memorial en honor a los desaparecidos en el sótano de la Secretaría de Gobernación, un espacio que se destinó a la tortura y a la represión política de oposiciones en aquella época. El Congreso de la Ciudad de México, por su parte, aprobó inscribir con letras de oro la leyenda Mártires del 10 de junio de 1971 en el muro de honor del Salón de Sesiones para recordar a las víctimas del halconazo en Sinaloa, pues se vivió el efecto de Operación Cóndor. Hacer memoriales de injusticia es simplemente simulación, opina Pavel Ramírez y otros miembros de la Organización de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada. Hacer memoriales de injusticia es simplemente simulación, opina Pavel Ramírez y otros miembros de la Organización de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzadas, HIJOS, Hijos México. De nada ha servido que desde hace décadas hayan identificado a los responsables. Simplemente el gobierno federal ha optado por una
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú documentó la existencia de 4.600 cementerios encubiertos en todo el país. Los procesos de exhumación en Carpacasa y Sancaypata determinaron la tortura de las víctimas y su posterior ejecución sumaria a mano de las fuerzas militares, la mayoría indígenas quechua parlantes. El protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias define una ejecución arbitraria o extrajudicial como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los casos de fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o falta de tratamiento médico de otro tipo, pero padeció al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que inició tras el golpe de Estado e instauró una dictadura militar que duró de 1968 a 1980, aunque retornó a un régimen democrático en 1980. Ese mismo año iniciaron las acciones terroristas contra civiles y militares realizados por Sendero Luminoso y el MRTA. Para mediados de la década de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori logró desarticular a Sendero Luminoso con la captura de su líder y la cúpula de la organización por parte del GEIN. Pero para entonces, en 1992, comenzó el Fujimorato. Alberto Fujimori disuelve el Congreso y provoca un autogolpe de Estado, con el cual su régimen se convierte en una dictadura civil, que culminó con un alto grado de rechazo popular y denuncias por corrupción a partir de junio de 2000. En Argentina, otro de los métodos de exterminio empleados para la disposición final de los cuerpos fueron los llamados vuelos de la muerte. Consistió en arrojar personas al mar en pleno vuelo desde aeronaves militares. Las víctimas fueron inyectadas con pentotal sódico. Se les dijo que era una vacuna. Ya semidesnudas y en estado de letargo fueron arrojadas vivas desde el aire. Numerosos cuerpos fueron apareciendo en las costas argentinas y uruguayas. Se dieron cuenta de que provenían de los centros clandestinos de detención. Identificaron cuerpos atados de pies y manos con señales visibles de tortura, lastimaduras en la región anal y fracturas visibles. El Estado terrorista argentino ejecutó el procedimiento para eliminar a los detenidos desaparecidos y las pruebas del delito. A las salas de tortura instaladas en los campos de concentración les llamaban quirófanos. Hicieron habitual la intervención brutal, con tormentos sobre la carne humana. Olvidaron que eran personas. Desde 1976 hasta 1983, este gobierno golpista, desaparecedor y autoritario, tornó su política en acentuar la acción armada estableciendo la violencia, el dolor, el miedo y la obediencia como estrategia de poder. Sucedieron muchas más atrocidades innombrables. El informe Nunca Más de 1984 guarda registro. Fue elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el CONADEP. Jorge Rafael Videla fue el presidente de la Nación Argentina de facto en esa época. Y fue así porque se llevó a cabo mediante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, el PRN, una dictadura cívico-militar que gobernó Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a todas las autoridades, incluyendo a la presidenta María Estela Martínez. Adoptó la forma de un Estado burocrático autoritario y se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado y desaparición de personas. Para finales de 2017 terminó el juicio que involucró a 789 víctimas. Demanda que duró 5 años y concluyó con la condena de prisión perpetua a 29 civiles y militares. En el proceso judicial se juzgó a militares, pilotos y civiles involucrados en secuestros, torturas y apropiación de bebés y niños durante
y miles de ejecutados y desaparecidos. En 1998 fue procesado en España por delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Tanto en Argentina como en Chile como una forma de denuncia y para reapropiarse simbólicamente de los espacios. Pueden verse placas y monumentos alusivos en sitios donde el Estado cometió actos atroces durante las dictaduras de Videla y Pinochet. En Yugoslavia sucedió la masacre de Srebrenica. Era la mañana del 11 de julio de 1995. Ese día las fuerzas serbo-bosnias invadieron con tanques, tomando así la ciudad. Decenas de miles de refugiados se vieron obligados a huir hacia las montañas o al campamento de las fuerzas de paz de la ONU en Potokari, en el norte de la ciudad. Todos buscaban protección, pocos la consiguieron. Fueron asesinados más de 8.000 prisioneros musulmanes, principalmente hombres y jóvenes. Más de 30.000 niños, ancianos y mujeres fueron expulsados de sus hogares. También fueron enterrados en fosas como intento de ocultar la evidencia. Más incidentes similares revelaron lo que parecía ser una limpieza racial. Citando el libro publicado en 2019, Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, de la Universidad Iberoamericana con referencia a los crímenes de guerra cometidos en Yugoslavia, decía el entonces relator especial de Naciones Unidas. Bakre Wali definió una fosa como aquella que contuviera 3 cuerpos o más de víctimas que perdieron la vida como consecuencia de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria. Además, las fosas clandestinas responden al abuso hacia grupos o individuos considerados disidentes por parte de otros grupos políticos en el poder, y también como consecuencia de un exterminio dirigido por motivos raciales o religiosos. Esta terrible división ocurrió bajo las órdenes del comandante Ratko Mladic, quien fue condenado en 2017 a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Se le consideró culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Guerra de Bosnia. Pero el top del poder fue Slobodan Milosevic, presidente de Yugoslavia, detenido en 2001 en la ciudad de La Haya. Se inició un proceso legal en el que se le acusó por crímenes de guerra y genocidio por su responsabilidad en los 3 conflictos de los Balcanes en los años 90, que causaron más de 200.000 fallecidos. Croacia, 1991-1995, Bosnia, 1992 y 1995, y Kosovo, 1998-1999. Tal y como dijo la Fiscalía con documentos y declaraciones de testigos
pues los dictámenes detallaron la escala de la brutalidad del movimiento. Los Khmeres fueron derrotados en la invasión de Vietnam en 1979. Pol Pot huyó, pero un año después falleció estando bajo arresto domiciliario. Sus hermanos fueron declarados culpables de genocidio contra vietnamitas y la comunidad musulmana Cham, una etnia camboyana, además de otros crímenes incluidos la desvivisión, el exterminio, esclavitud y tortura. Nuon Chea, de 92 años, el llamado hermano número 2. El hermano número 1 fue Pol Pot, el líder del movimiento, y Khieu Samphan, de 87 años, el jefe de Estado, cumple en cadena perpetua desde 2014 por crímenes de lesa humanidad. Desde cuando la humanidad se especializó tanto en la captura, tortura, desvivisión y desaparición de personas a mano de sus mismos conciudadanos. ¿Cómo es que civiles comunes entrenados para proveer seguridad se transforman en potenciadores de fallecimientos y tortura? Avariciosos, crueles, cruzados burócratas cerrados con su uniforme y cara de que las culpas se les diluyen en tantos países y la repetición ha sido constante. No aprendemos nada de la historia, pobre de nuestra amada América Latina. Llegan nuevos salvadores que asumen el poder con prepotencia y atomizan el aparato militar, porque suponen la solución en una política militar que solo acentúa la circulación de armamento y fallecimientos. Han sido las glorias del ejército un instrumento para el despojo de la vida y dignidad de los más vulnerables. Ellos históricamente han profanado a su propio pueblo. Ni siquiera somos enemigos de países contrarios, somos del mismo país. Somos ciudadanos consumidos por la violencia y el dolor, bajo el yugo de la actuación de las fuerzas de seguridad y su obediencia al poder, enajenación, separación y antagonismo. Somos sociedades en represión, somos civiles comunes y corrientes cuidados por categorías de policías y soldados que han violado grupalmente a una mujer que camina sola, que es adolescente o indígena o migrante, que ha sido detenida en la ciudad o en algún lugar remoto sin ley. Fuera del mismo aparato compinche de asuntos internos, ¿quién controla el ejército mexicano? ¿Quién vigila a los agentes de investigación o policía ministerial? ¿Quién inspecciona a los agentes federales de migración? ¿Por qué los congresos no han sido capaces de llamarlos a rendir cuentas? ¿Quién es llamado a comparecer? Justicia cuando se autoriza la fuerza letal en una operación. ¿Cómo se convierte la actuación institucional legal en la modalidad represiva del Estado? Vivimos con el miedo de toparnos en las calles con agentes entrenados para reprimir y torturar, especialistas en cumplir órdenes, alienados, que se deshumanizan y pierden conciencia de los actos de ilegalidad, seres que caminan altivos con su estampa de patriotas soberbios armados que también caen según su escala de nivel. Muchos de ellos son entregados por sus propios comandantes. ¿Alguna vez han inspeccionado los panteones de las zonas militares? ¿Habrá algún registro estricto de quienes están enterrados allí, o también es un panteón para desaparecidos? Cuando la vida ha dejado de tener significación humana, no es solo un problema de registro en el que todo se reduce a una cifra. Es la historia de un pueblo, de comunidades, de personas con un rostro, seres de carne y hueso que se volvieron fantasmas. La recomendación 42-2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México refiere un caso de desaparición forzada en 2010, atribuido a elementos de la Policía Municipal del Plateado de Joaquín Amaros, Zacatecas. 10 hombres originarios de León, Guanajuato fueron interceptados y apresados
atrocidades innegables confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que aunque existe un gran número de incidentes no denunciados por desconfianza, la CNDH recibió y registró 493 denuncias por desaparición forzada cometidas directamente por autoridades federales entre diciembre de 2006 y 2015. Entre ellas el caso de Víctor García, desaparecido por elementos de la Sedena en Veracruz. Posteriormente, fue encontrado calcinado dentro de un automóvil. El reporte complementario sobre quejas por detención arbitraria fue de 10.200 denuncias del 2006 al 2015 y más de 9.200 quejas por tortura, tratos o penas crueles. Todos los hechos sucedidos en México. ¿Cuántas atrocidades más atestiguaremos? Porque el ejército mexicano actúa en conjunto con autoridades estatales y federales e implementa retenes sin rendición de cuentas. Los ciudadanos quedamos indefensos ante la policía militarizada y también frente a los criminales. ¿Por qué hicieron de los retenes una rutina? Los retenes en nuestro país no solo son inservibles para combatir la delincuencia, sino molestos, violatorios a los derechos humanos, más elementales, ilegales y anticonstitucionales, porque violan los artículos 11, 16, 20 y 21 que garantizan a todos los ciudadanos el libre tránsito por el país, sin ser molestados, a menos de que haya una orden específica. Así lo señala el maestro en Derechos Humanos, Leonel Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. El artículo 11 de la Constitución mexicana otorga a los ciudadanos la libertad de tránsito. El artículo 16, el no ser molestados en su persona y sus bienes. El artículo 20, la presunción de inocencia. Y el artículo 21 limita a los policías a realizar actos de investigación, siempre y cuando sean vigilados por el Ministerio Público. ¿Hasta cuándo se permitirán estas prácticas arbitrarias? Porque las corporaciones policíacas basan el combate a la delincuencia en salir a ver qué pescan, a quién agarrarán, sin contar previamente con ningún plan de inteligencia. ¿Hasta cuándo habrá un rediseño de estrategias para combatir la delincuencia, en lugar de actuar como si estuviésemos en 1920, cuando en México integraremos mecanismos extraordinarios de justicia y verdad? ¿Cuándo estaremos lo suficientemente unidos para poner un alto al anonimato y la impunidad? ¿Cuántas personas siguen ocultas en fosas? Ante estas dinámicas estamos todos en peligro de desaparecer en este país. ¿Acaso tantas desapariciones y fosas clandestinas no son evidencia de la crisis del Estado de Derecho que estamos viviendo? Vamos todos a dormir y mañana jugaremos, nos podremos divertir. Pero ahora hay que dormir. Me lavo los dientes, me pongo pijama. Un beso a mis papis. Vamos todos a dormir y mañana jugaremos, nos podremos divertir. Pero ahora hay que dormir. Muchas gracias, mis chivitos preciosos. Recuerden, ¿qué es lo que siempre les digo, chivitos? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, porque al que obra mal se le pudre el tamal. Nos vemos, chivitos. Los amo mucho. Mil gracias, millones de gracias por escucharme siempre, por acompañarme en estas lecturas de madrugada. Ya llevamos varios años y yo estoy eternamente agradecida con ustedes por esta oportunidad que me dan de acompañarnos mutuamente. Así que muchas gracias. Recuerden seguirnos, porque si no nos siguen no se les van a activar las notificaciones y ya no les vamos a volver a aparecer nunca